Bien, vamos a comenzar entonces con embriología, ¿ya? Recuerden que más o menos al día 22, ¿ya?, del embrión se va a empezar a formar del prosencéfalo una estructura conocida con el nombre de surco óptico. ¿Bien? Ahí se delimita un surco óptico que es, digamos, el primordio del globo ocular. Y ya acá podemos distinguir ciertas, ¿no es cierto?, estructuras que van a dar origen a la órbita, como es el mesodermo, esto de acá por fuera, que es el ectodermo superficial, y esto por dentro, que es el neuroectodermo, ¿no?, que son de donde va a derivar, ¿no es cierto?, las estructuras del globo ocular, ¿ya? Más o menos a la quinta semana ya podemos ver acá, ¿no es cierto?, a la quinta semana una estructura ya típica del globo ocular, en la cual vemos un proceso de invaginación, ¿ya? Se da un proceso de invaginación, entonces ya acá vamos a tener las famosas vesículas ópticas, porque hay un proceso de invaginación, ¿ya? Y esto que estás viendo, que es el ectodermo superficial, que está yendo hacia adentro, es lo que se va a convertir más adelante, miren, en cristalino. Y es algo que siempre les preguntan, ¿no? ¿De dónde deriva el cristalino? El cristalino deriva del ectodermo superficial, chicos, ¿ya?, del ectodermo superficial. Muy bien, en cambio la retina, el nervio óptico, deriva del neuroectodermo, ¿ya? Y los músculos extraoculares derivan del mesodermo. Entonces ya lo vamos a ver, pero quiero que veas acá la configuración, ¿ya? Esta es ya la configuración casi como la órbita que la conocemos, ¿no? Con una estructura externa, una estructura interna, el humor vítreo, la cámara anterior, cámara posterior, etcétera. Miren, más o menos a las 8 semanas. Hay genes que participan, como por ejemplo el gen homeobox, el gen PAC6, que participa en la formación del globo ocular, ¿ya? Entonces es importante que recuerden ese detalle, porque hay ciertas anomalías congénitas que se asocian al mal desarrollo del globo ocular, como la aniridia, que justamente la ausencia de iris es por mutación de este gen, ¿no?, del gen PAC6, ¿ya?, que se asocia con el tumor de Wills. Acuérdense esa relación, el nefroblastoma se asocia con aniridia, con malformaciones geniturinarias también, con retardo psicomotor, ¿ya? También podemos mencionar entonces los derivados de cada componente del globo ocular. Entonces del neuroectodermo deriva la retina, acuérdense, deriva el nervio óptico, segundo par craneal, deriva lo que viene a ser, ¿no es cierto?, un detalle, los músculos del iris. Esos músculos que van a generar miosis, midriasis, derivan del neuroectodermo. Son los únicos músculos que derivan del neuroectodermo, porque los músculos extraoculares, los músculos extraoculares, que son los rectos, los oblicuos, derivan del mesodermo, al igual que las estructuras vasculares, como la arteria, la vena central de la retina. Del ectodermo superficial les dije que deriva el cristalino, acuérdense, el cristalino también del ectodermo superficial deriva el epitelio corneal, que es la primera capa de la córnea, ¿no? En cambio, la esclera deriva de la cresta neural, ¿ya? El estroma o el endotelio de la córnea, o endotelio, que son las capas más profundas de la córnea, derivan de la cresta neural, ¿ya? Entonces tengan en cuenta esos derivados, ¿ya? Pasamos a la órbita. La órbita, chicos, está formado por 7 huesos, ¿correcto? 7 huesos. Entonces, ¿cuáles son esos huesos? Vamos a describirlo. Tenemos por acá al hueso frontal, ¿verdad? Hueso frontal, al hueso cigomático, al cigomático o malar, que forma la pared lateral del ojo. El techo, el hueso frontal,
el piso, el hueso maxilar, ahí está el piso, el hueso maxilar, y también la cara interna por el hueso lagrimal, o también conocido con el nombre de unguis o hueso lagrimal, ¿correcto? También tenemos por acá, vamos a colocarlo de otro color, tenemos el hueso, ¿no es cierto?, etmoidal. El hueso etmoidal, ¿no es cierto?, que tiene la lámina cribosa, ¿no es cierto? Y también tenemos acá el hueso que tiene forma de murciélagos con sus alas menores, mayores, que es el esfenoides, ¿no?, que también tiene la silla turca, donde asienta la glándula hipófisis, ¿no? Muy bien. Y el último hueso es este de acá, que es el hueso palatino. Los palatinos también forman parte de la órbita. Entonces ahí están los 7 huesos que forman la órbita, ¿ya?, que tienen que acordarse, porque les pueden preguntar. Muy bien. Otro detalle que tienen que acordarse es que ustedes ven por acá agujeritos, ¿verdad? Agujeros, ¿ya? Entonces están viendo ahí un agujero en la parte superior, ¿no?, que es el agujero óptico. El agujero óptico. El agujero óptico por donde justamente pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Ya, chicos? Nervio óptico y arteria oftálmica, ¿ya? Luego tenemos por acá la hendidura esfenoidal. Superior, ¿no? Hendidura esfenoidal. Porque hay otra hendidura esfenoidal inferior, que es la que están viendo ahí, que es también conocida con el nombre hendidura esfenomaxilar, porque está en el piso, ¿no?, o más inferior. Entonces, en la hendidura esfenoidal superior, recuerden que es importante esta hendidura esfenoidal superior, porque por ahí pasan los pares craneales que dan inervación a los músculos extraoculares, como es el tercer par, motor ocular común, el cuarto par, patético troclear, y el sexto par, que es el motor ocular externo. Y también el quinto uno, ¿ya?, trigémino, su primera rama, que es el nervio oftálmico, ¿ya? Entonces, esos pares craneales pasan por la hendidura esfenoidal superior. Y la vena oftálmica también, la vena oftálmica superior pasa por ahí. En cambio, por la hendidura esfenomaxilar pasa la vena oftálmica inferior y también pasa por ahí, ¿no?, lo que viene a ser la vena infraorbitaria, ¿no? Los vasos infraorbitarios pasan por ahí. Muy bien, entonces eso es importante que reconozcan de la pared ósea, ¿ya?, porque en clínica les va a ayudar a recordar las fracturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fractura más frecuente, les comento, de la órbita es el piso, o sea, acá, el piso de la órbita, sobre todo por compromiso del maxilar. Entonces, fractura del piso de la órbita que da enoftalmos, que da diplopia, que da parálisis de la mirada en el plano vertical, ¿ya? Miren cómo podemos ver viendo esto, ¿no?, la parte clínica, ¿ya? O también tenemos la fractura de la pared medial o pared interna, ¿no?, en esa zona, ¿ya? ¿Por qué? Porque la pared externa es más dura, chicos. La pared externa o lateral es muy dura, es muy rara su fractura, salvo sea pues un trauma de alta energía, un politraumatizado, etcétera, ¿no? Los más frecuentes es a la cabeza, piso de órbita y pared medial. Ya está. Y luego tenemos acá el borde palpebral, los anexos. Para acá sí quiero que me acompañen al CD Croma para poder explicarles, ¿sí? Vamos. Ya. Muy bien, chicos. Entonces voy a explicarles los componentes del borde palpebral, ¿ya?, que va a ser muy importante para recordar la parte clínica. Entonces quiero que sepan acá, miren que tienen acá el borde palpebral, donde pueden ver acá el folículo piloso, ¿no es cierto?, la pestaña, ¿ya? Entonces, en este folículo piloso yo quiero que vean que hay unas glandulitas que son importantes para la parte clínica que les decía. Miren, esta glándula que está de color amarillo pegada al folículo piloso es la glándula, ¿no es cierto?, conocido con el nombre de glándula, ¿no?, de la glándula de Seyss, que es una glándula sebácea, ¿correcto? Y también tenemos
una glándula sebácea, pero ya no en la parte externa, como es la glándula de Sayce, sino en la parte interna, que es esto de acá, que es la glándula de meibomio. ¿Estamos? Glándula de meibomio. Y por acá ustedes tienen de verdecito, también en la parte externa, la glándula de Moll, ¿correcto? La glándula de Moll. Entonces yo quiero que se acuerden eso, chicos, que hay dos glándulas externas y una glándula interna, ¿correcto? Las glándulas externas, entonces, ¿cuáles son? Repito, Sayce, que es sebácea, y Moll, que es sudorípara. En cambio, la interna es esta de acá, que está en la parte interna del borde palpebral, ¿no es cierto? Que es la glándula de meibomio, meibomio, ¿ya? Entonces, acuérdense que les he nombrado glándulas sebáceas y sudoríparas, ¿ah? Sayce afuera, meibomio adentro. Ambas son glándulas sebáceas. En cambio, Moll es glándula sudorípara y está en el borde palpebral. ¿Estamos? Muy bien. ¿Hay otras glándulas? Por supuesto que hay otras glándulas. Hay, por ejemplo, acá otras glándulas sudoríparas, como pueden ver acá. Hay otras glándulas que derivan del sistema lagrimal, como por ejemplo la glándula de Krauss, que es la de acá, glándula de Krauss, o glándula de Wolfram, que son glándulas lagrimales accesorias, ¿correcto? O sea, forman la capa acuosa de las lágrimas, junto con la glándula lagrimal principal. Y acá también tienen estos de acá, que son las glándulas llamadas de Glovet, o células caliciformes. Glándulas de Glovet o células caliciformes. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, esas glandulitas es importante porque se pueden inflamar, se pueden alterar y ya lo vamos a ver en la parte clínica. Otra cosa que quiero que recuerden son los músculos, ¿ya? Entonces tenemos por acá, miren, dos músculos en el párpado que sirven para abrir el ojo, porque elevan el párpado, ¿ya? Que viene a ser el músculo elevador del párpado, que está de color verde, elevador del párpado superior, que tiene inervación parasimpática. ¿Quién lo inerva? El tercer par craneal. En cambio, este de rojito, ¿no es cierto?, que está más abajo, es el músculo de Müller. Y también ayuda a elevar el párpado, chicos. Pero la diferencia es que Müller tiene inervación simpática. Esa es la diferencia. O sea, doctor, que tanto el simpático como el parasimpático elevan el párpado. Sí, elevan el párpado superior. El parasimpático a través del elevador del párpado, inervado por el tercer par, y el músculo de Müller, que tiene inervación simpática, ¿ya? Por eso tú te acordarás del síndrome de Horner, que es lesión de la cadena simpática por un tumor o un cáncer de pulmón, llamado tumor de Pancoas. Ese cáncer de pulmón en el vértice del pulmón, que lesiona la cadena simpática, te va a producir, ¿qué cosa? Ptosis palpebral. Se cae el párpado. ¿Por qué? Porque estás lesionando al simpático. Y al lesionar al simpático, estás alterando al músculo de Müller. Y por eso el párpado se cae. Ptosis palpebral por lesión del simpático. Síndrome de Horner. O también tú te puedes acordar del otro síndrome, que es la mononeuropatía diabética del tercer par. El tercer par se puede lesionar por diabetes, por hipertensión. Y esa mononeuropatía del tercer par también te da ptosis. Lesión del tercer par, ptosis palpebral. ¿Pero por qué? Porque hemos alterado al músculo elevador del párpado, que tiene inervación parasimpática. ¿Se dan cuenta? O sea, la lesión parasimpática o simpática te puede dar ptosis palpebral. ¿Estamos? Muy bien. Y acuérdense el otro músculo, que es este de acá, el músculo que está de rojito, que es el orbicular del ojo. El orbicular es inervado por el facial, el séptimo par craneal. Por eso, cuando hay una parálisis facial, ¿qué no puede hacer el paciente? Cerrar el ojo. Yo le pido que cierre el ojo y no lo puede hacer. Y se deja ver la esclera, que es la parte blanca del ojo. ¿Cómo se llama ese signo, chicos? Signo de Bell. El signo de Bell nos habla de una parálisis facial periférica, ¿no? Ya está. Por alteración del orbicular del ojo, que es el encargado de, en este caso, cerrar el ojo. Ya está. Entonces acuérdense quién cierra y quién abre, ¿ah? Muy bien. Y para terminar, les quiero hacer recordar la patología del borde palpebral.
¿correcto? Cuando se inflama el borde palpebral se llama blefaritis, blefaritis. También se pueden inflamar las glándulas, chicos. Estas glándulas que hemos mencionado, ¿verdad? La glándula de Sayce, la glándula de Moll, la glándula de Meibomius, ¿ya? Se pueden infectar por Staphylococcus aureus y eso se llama orzuelo. El orzuelo es un cuadro agudo, doloroso, por infección de las glándulas. El agente más frecuente es Staphylococcus aureus. Entonces la llamaremos orzuelo cuando es agudo, doloroso, infeccioso. Y hay dos tipos, entonces ya te puedes acordar que el orzuelo externo es por infección de la glándula de Sayce o la glándula de Moll. Pero también hay un orzuelo interno, que es cuando se infecta la glándula de Meibomius. ¿Se dan cuenta? Ya está. También hay un cuadro crónico que es indoloro, por eso aparece como un nódulo indoloro, porque es un granuloma. ¿De quién? De la glándula de Meibomius. Acá sí se afecta la glándula sebácea únicamente, la glándula sebácea interna, que es la glándula de Meibomius. Y se conoce con el nombre de chalación. Ya no te puedes confundir. Orzuelo, agudo, doloroso, infeccioso. El chalación, indoloro, crónico, granuloma. ¿De quién? De la glándula de Meibomius. Muy bien, volvemos al otro set para continuar con la clase. Bien chicos, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que viene a ser el sistema de drenaje lagrimal. Miren, por acá tenemos lo que es la glándula lagrimal principal. ¿Estamos? Glándula lagrimal principal. Hay accesorias, como les había dicho, de la glándula de Krauss, Wolfram, pero esta es la principal, que está en el ángulo superior externo de lo que viene a ser la órbita, que tiene inervación por el nervio facial, recuerden. Por eso la parálisis facial genera ojo seco, porque el séptimo par inerva la glándula lagrimal, le da inervación parasimpática, ¿no? El nervio petroso superficial mayor, acuérdense, nervio petroso superficial mayor. Entonces el drenaje de las lágrimas, la capa acuosa, drena al globo ocular para hidratar, para nutrir, para oxigenar a la capa anterior del ojo, que es la córnea. Luego tenemos los puntos lagrimales, por donde se van a drenar las lágrimas, pasan a los canalículos. Estos canalículos son muy susceptibles de infectarse, la llamada canaliculitis, que lo hace una bacteria, Actinomyces israelii. Actinomyces israelii le gusta los canalículos. Y luego tenemos acá el saco lagrimal, que también se puede inflamar, y eso se llama dacreocistitis, chicos. A diferencia de que se infecte la glándula o se inflame la glándula lagrimal, y eso se llama, miren, dacreoadenitis. En cambio, el saco se llama dacreocistitis, ¿no? Es importante ver esto, ¿no? Siempre la parte de básicas yo la debo asociar a la parte clínica. Eso creo es la mejor importancia de estudiar la parte de ciencias básicas, ¿no? Muy bien, esto generalmente es infectado, inflamado. Si es por una bacteria puede ser Staphylococcus aureus, pero hay también procesos inflamatorios, infecciones virales o a veces linfomas que pueden inflamar estas glándulas, ¿da? Entonces estamos viendo ahí el drenaje, ¿no? Luego viene acá el conducto nasolagrimal, miren, el conducto nasolagrimal, ¿correcto? Que drena en el meato inferior. Recuerden que el conducto nasolagrimal drena en el meato inferior, ¿ah? Acuérdense ese dato. Muy bien. Entonces, eso viene a ser el drenaje de las lágrimas. Y por acá vamos nuevamente al CD-croma para explicarles la estructura de las lágrimas y las glándulas que hay en el ojo. Bien chicos, entonces podemos ver acá, ¿no es cierto?, las tres capas de la glándula lagrimal. ¿Cuáles son esas tres capas? Miren, acá está, miren, color verde, celeste y color amarillo, ¿ya? Entonces vamos a darles una mnemotecnia. De adentro hacia afuera, la mnemotecnia es MAL. M de mucosa, que es la capa verde. A
la capa acuosa, que es la más importante y más gruesa, y la L, capa lipídica, ¿correcto? Entonces, cada una tiene su función y cada una es generada por glándulas. Entonces empezamos. La capa mucosa, que es la de color verde, es producida por estas glandulitas que ya lo habíamos visto hace un momento en el borde palpebral, que son las glándulas Globet, o células de Globet, o células caliciformes, son las que van a producir, ¿no es cierto?, en este caso, la capa mucosa de las lágrimas, que tiene como función, ¿cuál? La adhesión de la película lagrimal, la adhesión de la capa acuosa. ¿Estamos? Muy bien. Luego, el componente más importante es la capa acuosa, esta capa celeste, que es formada por la glándula lagrimal principal, que ya lo habíamos hablado, que está en el ángulo superior externo, y las glándulas accesorias, como es la glándula de Krauss, la glándula de Wolfram, ¿no es cierto? Esas son las glándulas lagrimales accesorias. Entonces, todas estas forman la capa acuosa, ¿correcto?, de la película lagrimal, que es la que va a nutrir, que es la que va a hidratar principalmente ¿a quién? A la capa anterior del ojo, que es la córnea. Y finalmente tenemos a la capa lipídica. La capa lipídica, chicos, está formada o es formada por las glándulas sebáceas de la lámina interna del párpado, que viene a ser la glándula de meibomio. Y también las glándulas que están en el borde externo, pegadas al folículo piloso, que eran las glándulas de Sayce. Acuérdense que Sayce y meibomio son glándulas sebáceas, ¿correcto? Entonces van a formar la capa lipídica, cuya función es evitar la evaporación de la capa acuosa. Es como un termoaislante, ¿no?, para evitar la evaporación de la capa acuosa. ¿Estamos? Entonces, ese es el rol de las lágrimas, ¿correcto? Tiene esos tres componentes, ¿ya? Muy bien. Ahora, si hablamos de una patología acá, es el llamado ojo seco, la llamada xeroftalmia, ¿verdad? La xeroftalmia, chicos, puede justamente deberse a una poca producción de la capa acuosa, que es la más gruesa de las capas, y eso se llama el ojo seco, ¿no es cierto?, acuodeficiente. Acuodeficiente, porque las glándulas lagrimales no están produciendo buena cantidad. Por ejemplo, acuérdate la patología reumatológica, el síndrome de Sjögren, ojo seco, boca seca, ¿no es cierto? Síndrome de Sjögren. Ya está. Entonces ahí tienes la capa acuodeficiente, cuyo test diagnóstico, te voy adelantando, se llama el test de Schimmer, ¿no es cierto?, que evalúa la producción de las lágrimas. En cambio, tenemos también el otro tipo de ojo seco, que es el acuodeficiente, el ojo seco evaporativo. El evaporativo es porque se altera la capa lipídica. Entonces, se produce cantidad de lágrimas adecuadas, pero se evapora rápido, porque la capa lipídica está alterada. Y eso es por alteración ¿de quién? De las glándulas sebáceas, meibomio, Sayce, cuando se infectan, se inflaman, etc. O el déficit de vitamina A, ¿no? Acuérdense, las manchas de Vitot, también el ojo seco, las manchas de Vitot, ceguera nocturna, que es típico del déficit de vitamina A, ¿correcto? Ya, chicos. Entonces, eso acuérdense. Volvemos ahora a nuestro set para continuar con la clase. Entonces, ahora vamos a seguir explicando la parte de la inervación de los músculos extraoculares y su función. Yo quiero acá que se recuerden entonces, miren, que acá tenemos al tercer par craneal, ¿ya? De rojito, miren. Tercer par craneal, que es el motor ocular externo. Este motor ocular externo inerva a la mayor cantidad de los músculos extraoculares, ¿ya? Y ustedes lo tienen que aprender por defecto. ¿Cómo por defecto, doctor? Es que el tercero inerva a todos, excepto a dos. ¿Cuáles son esos dos? El oblicuo superior y el recto externo. Porque ellos dos, en este caso, son inervados. En el caso del oblicuo superior, este es el oblicuo superior, miren quién lo inerva, el cuarto par craneal.
el llamado patético o troclear, ¿verdad? Inerva al oblicuo superior u oblicuo mayor. Y el sexto par craneal llamado motor ocular externo, ¿a quién va a inervar? Al motor ocular externo, o lateral si quieres llamarlo. Ya está. Todos los demás son inervados por el tercero. El recto superior, como estás viendo acá, el recto superior, el recto inferior, el recto inferior, el recto interno o recto medial y el oblicuo inferior u oblicuo menor. Todos los demás, ¿se dan cuenta? Por eso tú te tienes que acordar del cuarto y el sexto, ¿ya? Y los demás son inervados por el tercero. El tercero también incluye, acuérdate, al elevador del párpado superior. Por eso la clínica de la lesión del tercero es caída del párpado, que se conoce con el nombre de ptosis palpebral. ¿Estamos? Muy bien, ya lo vamos a ver en clínica, pero ustedes tienen que ver acá la parte de básicas. Muy bien, continuamos entonces. Acá, ¿qué podemos mencionar ahora? Podemos mencionar, miren, que los rectos y los oblicuos derivan de un anillo tendinoso que está en la parte posterior de la órbita, que se llama el anillo tendinoso de Sim. Del anillo tendinoso de Sim salen la mayoría de los músculos, miren. Todos estos músculos nacen del anillo tendinoso de Sim, incluido el elevador del párpado, ¿ya? Excepto el oblicuo inferior. El oblicuo inferior es el único que nace de la órbita. Mucho cuidado con ese dato. Por eso te preguntan, ¿cuál es el único músculo que no deriva o no nace del anillo tendinoso de Sim? El oblicuo inferior, porque ese nace directamente de la órbita, ¿correcto? Muy bien. Vamos a su función. ¿Cuál es la función de los músculos extraoculares? Para esto nuevamente nos vamos al C de croma para tener mayor espacio para explicar. Muy bien, chicos, entonces vamos a explicar la función que tienen los músculos extraoculares, ¿ya? Entonces yo quiero que vean la posición de los ojos. Acá tienen, miren, la aducción. ¿Qué es la aducción? Cuando el ojo se va hacia la parte interna, hacia la parte medial. Fácil, ¿quién hace esto? Esto lo hace el recto interno o recto medial, la aducción. En cambio, la abducción, ojo hacia afuera, ¿quién lo hace? El recto externo o recto lateral. Hasta ahí no hay mucha dificultad. Lo mismo para la supraducción o la infraducción. ¿Quién manda el ojo hacia arriba? El recto superior. ¿Quién manda el ojo hacia abajo? El recto inferior. Entonces, si te has dado cuenta, la función de los rectos es de acuerdo a su nombre. Recto externo, recto interno, recto superior, recto inferior. Pero hay movimientos complejos como estos de acá. La intorsión, o también llamada incicloducción, que ya es un movimiento conjugado, y la extorsión o excicloducción, ¿ya? O intorsión y extorsión. Entonces yo quiero que se acuerden acá que estos movimientos conjugados es lo que hacen los oblicuos. Y el oblicuo, en este caso, el oblicuo superior, ¿correcto? ¿Y quién lo ayuda? El recto superior, hacen la intorsión. Entonces acuérdate que la intorsión, que va a ser una mirada hacia abajo y hacia adentro, ¿ya? Hacia abajo y hacia adentro, lo hace el oblicuo superior. Es la llamada mirada del patético, ¿no? El patético no te mira de frente, te mira hacia abajo, ¿ya? Entonces, la intorsión, oblicuo superior, y lo ayuda el recto superior. La extorsión, por el contrario, es el oblicuo inferior, ¿no es cierto? Oblicuo inferior. Extorsión, acuérdate. Extorsión, abajo, inferior, ¿ya? Oblicuo inferior. ¿Y quién lo ayuda? El recto inferior. Hace este movimiento conocido con el nombre de extorsión. ¿Ya, chicos? Entonces eso es muy importante que ustedes reconozcan
¿no es cierto?, quién hace dicho movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si te dicen paciente que no puede aducir el ojo, entonces ¿quién se ha lesionado, no? Ha hecho un traumatismo y no puede aducir el ojo. Ah, se ha lesionado el recto interno, pues, o recto medial. O no puede abducir, no puede sacar el ojo, ¿no? El ojo está hacia adentro, no puede sacarlo hacia afuera. Entonces se ha lesionado el recto externo o recto lateral, ¿ya? Entonces, eso es importante que recuerden también los movimientos conjugados. Muy bien, regresamos al set, chicos. Bien, entonces con eso hemos visto las funciones de los músculos extraoculares. Ahora vamos a ver la órbita propiamente, chicos, ¿ya? Entonces vamos a estudiar acá la órbita, ¿ya? Entonces para esto nuevamente nos vamos a dirigir al CD croma, ¿ya?, para explicar los componentes de la órbita. Bien, chicos, entonces quiero que recuerden que en el globo ocular hay 3 capas que vamos a ir señalándolas, ¿ya? Entonces presten mucha atención. La primera capa, chicos, es la llamada córnea en la parte adelante y esclera en la parte posterior. Entonces les voy a señalar esta de acá, que es la parte anterior del globo ocular, es la córnea. Es nuestro primer lente también, ¿no?, por donde van a ingresar los rayos luminosos. ¿Estamos? Entonces este primer lente o esta capa que está en la parte anterior del ojo, esto de acá, miren, la que está más superficial, es la córnea, que tiene 5 capas, ya lo vamos a ver. Por el contrario, la capa externa, pero que está en la parte posterior, es lo que continúa de la córnea. Miren, acá continúa la córnea y se va hacia atrás, ¿no es cierto? Se va hacia atrás. Entonces eso que está de color plomo viene a ser la esclera, que forma los 5/6 posteriores del globo ocular. Entonces, cuando tú te refieras a la capa externa, vas a ver que hay una parte anterior, que es la córnea, y una parte posterior, que era la esclera. Ahora, chicos, vamos a la capa media. La capa media del globo ocular se llama uvea, ¿correcto? Uvea, pero hay 3 partes, la uvea anterior, la uvea media y la uvea posterior. Entonces comenzamos con la uvea anterior. La uvea anterior está formada por esto que está de color rojo, que se llama, ¿no es cierto?, el cuerpo ciliar, y también por esta estructura muscular que se llama iris. Iris y cuerpo ciliar forman la uvea anterior. Por eso cuando se inflama se llama uveitis anterior, también conocida con el nombre de iridociclitis, porque es iris y cuerpo ciliar. ¿Se dan cuenta? Ya está. Luego tenemos la parte media, que es la pars planitis, la uvea media, pars planitis. Y luego tenemos la uvea posterior, que es todo lo de rojo que está continuando, uvea posterior, que es la llamada coroides, por donde pasa la capa vascularizada. La capa vascularizada es la uvea. Acá tenemos la red coriocapilar, chicos, red coriocapilar, que ya lo vamos a ver, que es formado por las arterias ciliares posteriores. Entonces acuérdense que la capa media es vascularizada, por eso la están viendo de color rojito, ¿correcto? Ya está, entonces han visto que hay 3 componentes en la uvea, ¿verdad? Anterior, que es iris y cuerpo ciliar, medio, que es pars planitis, y posterior, que es la coroides. Quiero hacerles recordar algunos datos, por ejemplo, que del iris es el que nos da el color a los ojos, de acuerdo a la pigmentación que tiene, porque el iris tiene melanina, entonces da el color a los ojos, ¿no es cierto? También quiero hacerles recordar que al centro del iris hay una abertura que se conoce con el nombre de pupila, ¿no es cierto? La pupila, que tiene un diámetro de 2 a 4 milímetros. Entonces, cuando es menos de 2, miosis, más de 4, midriasis. El cuerpo ciliar, ¿para qué sirve, chicos, el cuerpo ciliar? Es el encargado de producir el humor acuoso, ¿ya? El cuerpo ciliar o proceso ciliar produce el humor acuoso. Y también acá hay un músculo, el músculo ciliar, que participa en el reflejo de la acomodación. ¿Ya, chicos? Ya está, entonces acuérdense esos datos. Muy bien. Coroides, en la parte posterior, es el que da la irrigación de las capas, ¿no? Hacia afuera la esclera y hacia adentro
la retina, que es la capa interna. Entonces la capa interna se conoce con el nombre de retina o capa sensorial, chicos, que es lo que está de color amarillo. Entonces ustedes rápidamente ven las tres capas del ojo, ¿no? Miren, afuera, en la parte posterior la esclera, al medio la capa media posterior, que es la coroides, y adentro la retina, que es la capa sensorial, donde están los conos, los bastones, es decir, los fotorreceptores. Es la capa interna, la retina. Y quiero que se den cuenta de este detalle, que acá hay una estructura justo al centro, ¿no?, de la retina, que es una depresión que se conoce con el nombre de fovea. Fovea. ¿Dónde está ubicada la fovea? Está ubicada en esta retina central, que se conoce con el nombre de mácula, chicos. Mácula es la retina central, en cuyo interior está esta depresión que se conoce con el nombre de fovea. Ahí está la depresión. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué deben recordarse de la fovea? Porque es la zona de mayor nitidez visual, chicos. Porque es la zona que concentra la mayor cantidad de conos. ¿Estamos? A diferencia de la retina periférica, todo lo demás será la retina periférica, ya sea arriba o abajo. La retina periférica concentra más a los bastones. Ya vamos a hablar de los fotorreceptores, pero acuérdense que los bastones es para la visión nocturna y los conos para la visión diurna. Entonces, ¿qué predomina en la retina central? Conos. Y la zona donde más predomina es la fovea. Por eso es nuestro punto de mayor nitidez visual. Y luego la retina periférica, donde predominan los bastones. Al ladito de la fovea, un poquito más abajo, miren, si ustedes se dan cuenta, acá está la fovea, ¿no es cierto?, la depresión, y van un poquito más abajo y van a encontrar esta estructura que viene a ser, ¿no es cierto?, la entrada del nervio óptico, que acá en un fondo de ojo se va a reconocer con el nombre de disco óptico o papila óptica. Este disco óptico, papila óptica, chicos, ya es justamente la entrada del nervio óptico, miren. Y también en la parte central es la entrada de la arteria y la vena central de la retina. Arteria y vena central de la retina. Ambas ramas de la arteria y vena oftálmica, respectivamente. ¿Se dan cuenta? Ya está. Entonces, ojo que este es el disco óptico o papila óptica, ¿ya? Y por eso, como al centro están entrando vasitos, ustedes van a ver una especie de una cavidad que se conoce con el nombre de excavación papilar, excavación, que lo vamos a ver muy bien en lo que viene a ser el fondo de ojo. Acá en la parte posterior de la órbita, ¿ya?, entre lo que viene a ser el cristalino, que es nuestro segundo lente. ¿Se acuerdan, chicos, de dónde derivaba el cristalino? Del ectodermo superficial, ¿se acuerdan? ¿No? Desde afuera, ¿no? Porque vieron en embriología cómo se da un proceso de invaginación. Entonces, miren, entre el cristalino y toda la parte posterior del ojo, acá hay un líquido que se conoce con el nombre de humor vítreo. Ya acá es ahí el humor vítreo. Pero en la parte más anterior tenemos al humor acuoso. ¿Quién producía el humor acuoso, chicos? El cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar producía el humor acuoso, lo drenaba acá entre el cristalino y lo que es iris. Y esto se conoce con el nombre de cámara anterior. La cámara anterior está ubicada entre cristalino y iris. Entonces ahí se drena el humor acuoso cuando se forma. Y del humor acuoso pasa a la pupila, mira, pasa a la pupila y va a ir a la cámara anterior. ¿Correcto? La cámara anterior. Entonces tenemos la cámara posterior, que es esto de acá, entre cristalino e iris. Luego el humor acuoso de la cámara posterior pasa a la cámara anterior. La cámara anterior está delimitada entre iris y córnea. Entonces ahora el humor acuoso está acá, en la cámara anterior, y de acá se drena en este ángulo que se llama ángulo iridocorneal, que es más de 30 grados. Ahí va a drenar el humor acuoso, en un canal que se conoce con el nombre de trabeculum, que tiene un canal específico que es el canal de Schlemm, por donde drena el humor acuoso, ¿ya? Miren, estas liguitas que sostienen al cristalino es el ligamento suspensorio del cristalino.
ligamento suspensorio. Justamente en el reflejo de la acomodación para la visión cercana, ya lo vamos a ver en fisiología, cuando uno quiere ver de cerca un objeto, el cristalino se acomoda y ahí participa el cuerpo ciliar, el ligamento suspensorio del cristalino y propiamente el cristalino. Participan en el reflejo de la acomodación. ¿No, chicos? Muy bien. Entonces, ahora sí volvemos al set. Ahora sí vamos a ver las 5 capas de la córnea. ¿No, chicos? Miren, ¿cuáles son las 5 capas de la córnea? Quiero que se acuerden. La córnea es la parte anterior del globo ocular, la sexta parte anterior, ¿no? Entonces, la primera capa, que es esto de acá, se conoce con el nombre de epitelio corneal. Epitelio. Esto de acá será la segunda capa, que se conoce con el nombre de la llamada capa de Bowman. Bowman. Y la capa más gruesa es esta. Miren, la tercera capa, que es el estroma, que tiene colágeno, ¿ya? Colágeno. El estroma es la capa más gruesa. Luego tienen esta cuarta capa, que es la membrana de Descemet. Membrana de Descemet. Si ustedes se acuerdan, hay una enfermedad por depósito de cobre que se llama la enfermedad de Wilson, que tiene un signo semiológico en el ojo. Se llama anillo de Kaiser y Fleischer. ¿Se acuerdan? Anillo de Kaiser y Fleischer. Eso es por un depósito de cobre en la córnea. Se forma ese signo. ¿En qué membrana de la córnea? En la membrana de Descemet. Ahí se deposita el cobre. Y eso es lo que da el signo semiológico. Y la quinta capa es el endotelio de la córnea. Chicos, a pesar que el endotelio tiene 5 capas, es transparente y deja pasar los rayos luminosos. Y por eso forman nuestro primer lente dióptrico, porque el segundo es el cristalino. Podemos ver acá, ¿no es cierto?, el drenaje del humor acuoso que ya les había explicado. Vamos al CD croma para tener más facilidad de explicación. Entonces, miren, chicos, para recordarles, ¿no es cierto?, el drenaje del humor acuoso. ¿Quién produce el humor acuoso, chicos? El cuerpo ciliar o proceso ciliar. Entonces, este cuerpo ciliar o proceso ciliar, miren, sintetiza el humor acuoso que lo drena en la cámara posterior, que está entre cristalino e iris. De la cámara posterior, miren cómo viene la circulación del humor acuoso y pasa por la pupila, que es la abertura central del iris, hacia la cámara anterior. ¿Quién forma la cámara anterior, chicos? Iris y córnea. Pasa a la cámara anterior. Y de la cámara anterior drena en este ángulo irido-corneal, que es más de 30 grados, es un ángulo abierto, por el cual va a drenar el humor acuoso en una estructura llamada trabéculum, que también tiene una vía accesoria de drenaje, que es el famoso canal de Schlimm, así como suena. ¿Estamos? Entonces esa es la estructura por donde drena. Y al final el humor acuoso, ¿no?, va a ir a los vasos epiesclerales, finalmente su drenaje, ¿no? Entonces ahí hemos visto la circulación del humor acuoso. Doctor, ¿por qué tanto detalle acá? Porque lo vamos a ver en glaucoma, chicos, que es el daño del nervio óptico por aumento de la presión intraocular. Este humor acuoso, chicos, da una presión intraocular, cuyo valor normal es 12 a 15 milímetros de mercurio, ¿no? Promedio 12 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero cuando ya es más de 20 milímetros de mercurio, hablamos de hipertensión intraocular. Y ese aumento de hipertensión intraocular, chicos, ese aumento de presión intraocular, produce daño del nervio óptico. Y eso es lo que se conoce con el nombre de glaucoma, ¿ya? De glaucoma. Habrá un glaucoma de ángulo abierto y uno de ángulo cerrado. Lo vamos a ver ya en clínica. Porque el de ángulo abierto se caracteriza porque el ángulo irido-corneal es más de 30 grados. Sin embargo, no se drena el humor acuoso, porque hay un bloqueo funcional, chicos. Pero el otro tipo de glaucoma, que es el glaucoma agudo o de ángulo estrecho o de ángulo cerrado,
acá sí hay un bloqueo anatómico, porque el ángulo iridocorneal es menos de 30 grados. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces en el crónico hay un bloqueo funcional, pues se llama de ángulo abierto, porque a pesar que esté abierto el ángulo no drena, es un bloqueo funcional. Y en el agudo se le llama de ángulo cerrado, que impide el drenaje del humor acuoso, por eso hay un bloqueo anatómico. ¿Ya? Miren la diferencia. Por eso es muy importante que recuerden el drenaje del humor acuoso. ¿Ya? Volvemos al set. Bien chicos, y por acá vamos a ver la capa de los fotorreceptores, es decir, la retina. La retina, recuerden que tiene 10 capas. Miren, la córnea tiene 5, la retina tiene 10 capas. Tenemos acá la esclera, tenemos acá la capa más externa esclera, tenemos la capa vascularizada, que es coroides, que es la red coriocapilar, ¿ya? Coroides, que es de las arterias ciliares posteriores, que ya vamos a ver, ¿ya? La capa vascularizada, ¿no? Coroides. Y acá está la retina, con su primera capa, que es el epitelio pigmentario de la retina. Esa es su primera capita. Luego la segunda capa, que es la capa de los fotorreceptores. Acá están los conos, que están de negro, perdón, los bastones, que están de negro, y los conos, que están de colores. ¿Se dan cuenta? Luego hay la capa de las células ganglionares, de las células bipolares, ¿correcto? Acá neuronas ganglionares, neuronas bipolares, que al final forman el segundo par craneal, que es el nervio óptico. No detallo las demás capas, porque no viene al caso, ¿ya? Son 10 capas, ¿no? Plexiforme, nuclear interna, nuclear externa, etc. Pero al menos acuérdense estas dos primeras capas. La capa del epitelio pigmentario de la retina y de los fotorreceptores, ¿ya? Y luego estas dos neuronas, las ganglionares, las bipolares y finalmente el nervio óptico, ¿ya? Lo que sí les quiero detallar es que los fotorreceptores están formados por conos y bastones, ¿no es cierto? En el caso de los bastones y en el caso de los conos, acuérdense las diferencias. Los bastones son para la visión escotópica. Doctor, ¿qué es escotópica? La oscuridad, visión nocturna, visión con poca luz. En cambio, los conos son para la visión fotópica, es decir, para la visión con bastante luz, visión diurna. ¿Dónde predominan los bastones? En la retina periférica. ¿Dónde predominan los conos? En la retina central. Hablábamos de la mácula o de la fovea, que es donde se concentra puros conos. Y por eso es nuestra mayor zona de nitidez. Luego tenemos también que los bastones utilizan un pigmento que es la rodopsina. Y para ello necesitan la vitamina A. En cambio, los conos utilizan la iodopsina. Miren, es diferente los pigmentos. ¿Quiénes son más abundantes? Los bastones en comparación a los conos. Más o menos en una relación de 10 a 1, ¿correcto? De 10 a 1. Entonces, acuérdense, esta es la capa de los fotorreceptores que están en la retina. Otra cosa importante que quiero que recuerden es la vascularización. ¿Ya, chicos? La vascularización, quiero que recuerden acá, que tenemos acá la arteria carótida interna. Miren la arteria carótida interna, cuya primera ramita, lo vamos a poner de negro, primera rama es esta de acá, una rama intracraneal, que es la arteria oftálmica. Esa arteria oftálmica, chicos, da varias ramas. Miren, y la primera ramita de la arteria oftálmica es esta, miren, que es conocida con el nombre de arteria central de la retina, que va a irrigar las capas internas de la retina. Miren cómo van las capas internas de la retina. ¿Estamos? Ya está. En cambio, las otras ramas, miren, estas son las arterias ciliares anteriores, porque se van hacia adelante, ¿no es cierto? Se van hacia adelante. Y tenemos estas de acá, al centro, las arterias ciliares posteriores, donde tenemos dos tipos, las cortas y las largas de las arterias ciliares posteriores. Y estas arterias ciliares posteriores largas, miren, que también se van hacia adelante y van a confluir con la arteria ciliar anterior, ¿ya? Estas arterias ciliares posteriores son los que forman la red coriocapilar. ¿Se acuerdan de la coroides? Ahí está, pues. Por eso les decía, la red coriocapilar viene de las arterias ciliares posteriores,
que van a nutrir a las capas externas de la retina. Eso quiero que se recuerden, ¿ya? Entonces miren, la primera ramita de la carótida interna se llama arteria oftálmica. La primera ramita de la arteria oftálmica es la arteria central de la retina. Luego vienen las arterias ciliares, anteriores, posteriores. Y lo otro es que se acuerden la irrigación de la retina. Las capas internas es por las ciliares, la arteria central de la retina, y las externas es por la red coriocapilar que depende de las ciliares posteriores. Doctor, no entiendo. Ya, mira, con esto de acá. Entonces, ¿te acuerdas que la retina tenía sus capas externas? Esta, el epitelio pigmentario, la capa de los fotorreceptores. Esas son las capas externas, ¿ya, chicos? Y la capa interna eran todas las demás, donde están las células ganglionares, las neuronas bipolares. Esas son las capas internas. ¿Estamos? Ya está. Entonces, acá quiero que te recuerdes esto, que las capas externas de la retina, como el epitelio pigmentario y la capa de los fotorreceptores, ¿quién lo irrigaba? La red coriocapilar, que depende ¿de quién? De las arterias ciliares posteriores. En cambio, las capas internas de la retina, las capas internas, ¿ya?, es irrigada por la arteria central de la retina. Eso quiero que te acuerdes. Tienen diferente irrigación la retina, ¿ya? Diferente irrigación. Ya está, chicos. Esto de acá, de la vascularización, explica por qué cuando hay un trombo o un émbolo que se desprende, por ejemplo, lo más frecuente de la carótida, se desprende un trombo, viaja, ingresa a la carótida interna, de la carótida interna, ¿a dónde va a entrar? A su primera ramita, que es la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica, su primera ramita es la arteria central de la retina. Y ocluye a la arteria central de la retina. ¿Y qué le da al paciente? Amaurosis fugaz, ceguera súbita, ¿no?, indolora, amaurosis fugaz. Muchas veces es por un embolismo de una placa de ateroma de las arterias carótidas. Entonces, mucho cuidado, ¿no?, porque ese ateroma de la arteria carótida puede desprenderse, se mete a la carótida interna, se mete a la arteria oftálmica y esta a su primera ramita, que es la central de la retina, y da amaurosis fugaz, ya, que es la clínica de ese paciente. Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que viene a ser un fondo de ojo, ¿ya? Entonces, lo que hemos explicado en un gráfico de la órbita lo vamos a ver, ¿no es cierto? Miren, en ampliación, y nos vamos a ir al set de cromo para poder explicarles, ¿no? Entonces, chicos, miren, acá tenemos un fondo de ojo y vamos a describir lo que observamos. Entonces, vamos a ver por acá que hay unos vasos de color más oscuro, gruesos, que vienen a ser las venas de la retina, las venas retinianas. En cambio, un poquito más delgadas y más claras, lo que son las arterias, ¿correcto? Las arterias de la retina son más delgadas en comparación a las venas. La relación más o menos es de 1 a 2, ¿correcto? O sea, la arteria es como 1 y la vena es como 2. La vena siempre es un poquito más gruesa que la arteria de la retina, ¿no? Pero quiero que se centren, entonces miren de dónde salen estas arterias y venas, de acá. Miren, de lo que viene a ser el disco óptico. Este es el disco óptico, chicos, o papila óptica. Del centro justamente nace toda esta estructura vascular. Porque ¿se acuerdan que del centro venía la arteria y la vena central de la retina? Entonces de ahí nacen. Y este centro más pálido del disco óptico, ¿correcto? O papila óptica, este centro más pálido se conoce con el nombre de excavación papilar. Y lo que quiero que recuerden es que esta excavación papilar es normalmente menos del 30% o menos de 1/3 del total del disco óptico. Entonces, siempre que ustedes vean el disco óptico o papila, el centro pálido debe ser menos de 1/3 o menos del 30%. Eso es lo normal. Y vean que el disco óptico tiene límites, ¿no es cierto? Miren, está bien delimitado, bien delimitado. Si nos movemos un poco al costado, vamos a encontrar esta estructura, miren, bien vascularizada,
que se conoce con el nombre de mácula, chicos. Esta es la mácula o la retina central, que al centro tenemos una depresión. En este caso no lo vemos porque es un plano frontal, no es lateral como el gráfico anterior. Y este centro, que viene a ser la fovea, es nuestro mayor punto de nitidez visual porque concentra la mayor cantidad de conos. ¿Se acuerdan? Entonces miren cómo acá veo la mácula, ¿no? La mácula, que es la retina central, y por acá veo la papila o disco óptico. Ya está. Entonces al menos es lo que debemos recordar, ¿no? Todo lo demás es la retina periférica. Entonces yo quiero que vean ahora alteraciones. Algunas alteraciones para familiarizarnos con la clínica. Entonces, por ejemplo, acá vemos un fondo de ojo, en la retina está pálida, ¿no es cierto?, borrosa, ¿no? No se deja ver el disco óptico, y veo estos puntos, ¿no? Estos puntos que se le conoce con el nombre de imagen en copos de nieve, y eso quiero que se acuerden, porque la imagen en copos de nieve es diagnóstico, chicos, de la llamada uveitis intermedia. Es la inflamación de la capa media, ¿no es cierto?, a nivel de la pars plana. Uveitis intermedia, imagen en copos de nieve. Ya está. Esto es una patología más o menos rara. Por ejemplo, se presenta en mujeres con esclerosis múltiple, la uveitis intermedia. Pero esto sí quisiera que se acuerden, porque esto sí es frecuente. Esta es la alteración que genera el glaucoma crónico, chicos. La muerte silenciosa del ojo. Miren cómo el disco óptico, miren, está ahí el disco óptico, pero ¿qué ven de alterado? Que el centro pálido, que es la llamada excavación papilar, ¿cuánto medía normalmente? Menos de 1/3 o menos del 30% del total del disco óptico. Pero ustedes se dan claramente cuenta que esa excavación acá en este fondo de ojo está aumentado, es casi todo el disco, miren. Entonces, cuando ustedes vean ese dato en un fondo de ojo, que la excavación de la pupila es más del 30%, más de 1/3, es daño del nervio óptico, porque se han perdido los axones. Como se han perdido los axones del nervio óptico, por eso la excavación aumenta. ¿Y cuál es esa patología que daña el nervio óptico? El glaucoma crónico, que es el glaucoma más frecuente, o glaucoma de ángulo abierto, te da ese signo en el fondo de ojo. Este es otro dato, miren esta forma de empedrado en el fondo de ojo, es la imagen de drusas. Eso lo vemos en la patología llamada degeneración macular asociada a la edad, típico de adultos mayores, más de 70, 75 años, ¿no? Se llama degeneración macular. ¿Se acuerdan la mácula? Degenera, pues, chicos. Miren, acá está el disco óptico y al costado la mácula, y en esa mácula está esta forma de empedrado que se conoce con el nombre de drusas. Degeneración macular asociada a la edad. Esto también es otro dato característico. Miren cómo ven acá el disco óptico. Miren cómo están sus bordes difusos, ¿verdad? No están delimitados. Esto es lo que se conoce con el nombre de edema de papila o papiledema, que los pueden ver en una hipertensión endocraniana, lo pueden ver en una retinopatía hipertensiva, grado 4, que hay edema de papila, o cuando se inflama el nervio óptico, que se llama neuritis óptica. La neuritis óptica anterior va con edema de papila, ¿ya? Va con edema de papila. La diferencia en el caso de la hipertensión endocraniana, de la retinopatía hipertensiva, es el que el paciente puede ver bien, tiene una agudeza visual conservada. En cambio, en la neuritis óptica no, ve borroso, pero todos van con edema de papila. Acuérdate, hipertensión endocraniana, retinopatía hipertensiva, neuritis óptica, genera edema de papila. Por acá podemos ver otra alteración. Esta alteración es la hemorragia en llamas. Hemorragia en llamas. Esto se produce porque hay unos neovasos que se rompen y generan esta hemorragia. Esto se produce por una oclusión de la vena central de la retina. Cuando la vena central de la retina se ocluye, se producen neovasos, esos neovasos se rompen y dan las hemorragias en llama.
Esto sí ya es algo característico. Miren, esta es la famosa mancha rojo cereza. Chicos, la mancha rojo cereza que ustedes están viendo acá, así se llama mancha rojo cereza, ¿no? Que están viendo al centro rojito y alrededor de la mácula pálido. Esto es por oclusión de la arteria central de la retina. Oclusión de la arteria central de la retina. ¿Ya? Entonces quiero que vean esa descripción, al centro bien rojito y afuera pálido. ¿Ya? Oclusión de la arteria central de la retina. Esto ya es, miren, esta es una lesión atrófica en la retina. Eso es por toxoplasmosis que causa corioretinitis. Y esta es la famosa imagen en ojos de buey. Maculopatía, porque acá está la mácula, ¿se acuerdan? Al costadito del nervio óptico, al costadito la mácula. Maculopatía en ojos de buey, así se llama, en ojos de buey. Esto es por la toxicidad de un fármaco, la cloroquina, chicos. La cloroquina, la hidroxicloroquina, producen la maculopatía en ojos de buey. ¿Estamos? Muy bien, regresamos entonces al set. Ya está. Entonces, miren, para que quede el concepto claro, esto de acá de la mancha de ojo, del ojo, de mancha rojo cereza, de la oclusión de la arteria central de la retina, si ustedes lo ven en un plano lateral, van a verlo así. ¿Se acuerdan que esta es la mácula, verdad? Entonces la mácula es la retina central y había una fovea, ¿verdad? Entonces yo quiero que vean esto de acá. Miren, esta es la retina, ¿correcto? Entonces esta es la mácula, la retina central, y al centro la depresión, que es la fovea. Entonces yo te pregunto, estas capas, que son las capas externas de la retina, y estas son las capas internas de la retina, ¿no? Ya está, y esta es la fovea, pues, ¿no? Donde se concentran los conos. Te pregunto, ¿quién irrigaba las capas internas de la retina? La arteria central de la retina, ¿se acuerdan? Donde estaban las neuronas ganglionares, bipolares. Y esta es la red coriocapilar, las capas externas, donde estaba la capa de los fotorreceptores, el epitelio pigmentario de la retina, que dependía de las arterias ciliares posteriores. ¿Se acuerdan? De las arterias ciliares posteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando se ocluye la arteria central de la retina, porque esa es la patología, oclusión de la arteria central de la retina, entonces esto se torna pálido, pues, se torna pálido porque no hay vascularización. ¿Quién mantiene su vascularización? Esto de acá, por la red coriocapilar. Entonces esto va a estar rojito. Entonces si lo ves en un plano lateral, lo ves así. Si lo ves en un plano frontal, como está acá, es esta expresión, pues, al centro rojito, porque está conservado el flujo de la red coriocapilar, y a los costados, a la parte externa, pálido, porque se ha comprometido la arteria central de la retina, que es la que irriga las capas internas, que están al costado. ¿Se dan cuenta? Por eso da la mancha rojo cereza. Ya está. Y la vía óptica, acuérdense la vía óptica, ¿ya? Importante, este es el nervio óptico, segundo par craneal. Este es el quiasma óptico, muy importante, son donde se decusan las ramas nasales. Miren, esta es la rama temporal del nervio óptico, esta es la rama nasal. Igualito acá la rama nasal hacia adentro y la rama temporal. Miren cómo los que se cruzan son las ramas nasales. Las temporales se mantienen en su lado. Luego del quiasma viene esto de acá, que es el tracto óptico o cintilla óptica. Este es el cuerpo geniculado lateral, y estas son las radiaciones ópticas. Miren, estamos armando la vía óptica. Y el centro nervioso es el lóbulo occipital. Área 17 de Brodmann, área visual primaria. 18-19 de Brodmann, área visual secundaria, ¿no? Entonces el lóbulo occipital es el centro nervioso de la visión. Entonces, cuando vienen los rayos luminosos, ingresan por acá, ingresan por nuestro primer lente, que es la córnea, nuestro segundo lente, que es el cristalino, tienen un poder de refracción y van a transmitir
ese estímulo luminoso en estímulo nervioso, porque llega a la retina y la retina hace esa conversión a un estímulo que va a viajar por el nervio óptico, luego el quiasma, tracto, cuerpo geniculado lateral, radiaciones ópticas y lóbulo occipital, que es el centro nervioso del área visual, ¿no? Entonces, esa es la vía óptica, quiero que se acuerden, porque en los defectos de campo visual lo vamos a repasar. Entonces vamos a decir que lo que está por encima del quiasma es la región prequiasmática, que lo forma el segundo par craneal, o sea, el nervio óptico, y todo lo que está por detrás del quiasma, o sea, el tracto, las radiaciones y el lóbulo occipital, es la región retroquiasmática. Retroquiasmática, ¿ya? Muy bien, chicos, eso es lo que se conoce con el nombre de vía óptica. Así que quiero que se acuerden bien, porque lo vamos a ver, o les va a servir para ver los defectos de campo visual. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver ahora algunos reflejos, ¿ya? Importantes. Entonces, hay que recordar que la pupila, ya recuerden, acá lo podemos ver, tiene un diámetro aproximado, les había mencionado, de 2 a 4 milímetros, ¿ya? En el caso de los niños puede llegar de 5 hasta 6 milímetros el diámetro de la pupila, ¿ya? Y esto cambia, ¿no es cierto? El diámetro de la pupila cambia en función de la contracción de ciertos músculos que hay en el iris. Ya les había comentado en embriología que estos músculos del iris derivan, ¿no?, del neuroectodermo. Ojo con ese dato. No derivan como la mayoría de los músculos del mesodermo, ¿no? Entonces vamos a recordar esos músculos. Uno de ellos es este de acá, que se conoce con el nombre de músculo ciliar, ¿correcto? Este es el músculo ciliar, o circular también, ¿no? Ciliar o circular. Y este de acá, que está en la periferia, es el músculo radial, ¿correcto? Ya está. Al músculo circular también le conocen como el músculo constrictor de la pupila, porque justamente este es el que disminuye el diámetro de la pupila y hace una miosis. Entonces le llaman constrictor de la pupila, al músculo circular, ¿no? Cuando se contrae. En cambio, al músculo radial, cuando se contrae, como están viendo, dilata la pupila. Entonces, hablamos de una midriasis por contracción del músculo radial, cuando es más de 4 milímetros, ¿no es cierto? Esto ustedes deben recordarlo porque el sistema nervioso automonómico regula el diámetro de la pupila. Entonces, ¿quién contrae al músculo circular? El músculo circular es inducido su contracción por el parasimpático. Es decir, el parasimpático, a través de su neurotransmisor, la acetilcolina, y a través de su receptor muscarínico, induce la miosis, porque la acetilcolina contrae al músculo circular. Por el contrario, el músculo radial es gobernado por el simpático, ¿correcto? El simpático es el que hace midriasis. A través de su neurotransmisor, la norepinefrina, y a través de su receptor que estimula la contracción, que son los receptores alfa-adrenérgicos, porque el beta relaja, ¿no? Acuérdense, el alfa es el que contrae al músculo radial. De esa manera entonces tenemos la alteración, o en este caso los cambios a nivel del diámetro de la pupila. Y deben recordar también que la miosis se induce cuando tenemos bastante luz, o ya sea, ¿no es cierto?, para la visión cercana. O sea, cuando hay bastante luz o queremos ver algo de cerca, se induce la miosis. Por el contrario, cuando queremos ver algo que está muy lejos, a cierta distancia, ¿no es cierto?, o tenemos poca luz en el ambiente, inducimos la midriasis. Entonces, la visión lejana utiliza la midriasis para tener un mejor enfoque de la imagen.
Igual entonces esto es cuando hay bastante luz, esto cuando estamos en oscuridad. Entonces son adaptaciones de acuerdo al contexto en que se va a encontrar, ¿no? Ahora, lo hemos resumido de esa manera, pero obviamente hay todo un circuito neurológico para inducir la miosis y la midriasis, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para eso nos vamos a cambiar de set, ¿ya? Para ver estos reflejos. Bien, chicos, entonces podemos ver acá lo que viene a ser el primer reflejo, el reflejo fotomotor, es decir, el reflejo cuando inducimos bastante luz sobre el ojo. ¿Y qué vamos a inducir? Miosis, ¿correcto? Porque dijimos cuando hay bastante luz, ¿ya? La visión fotópica, o cuando estamos, ¿no es cierto?, para una visión cercana, inducimos miosis. Entonces, ¿cómo se activa este reflejo? Miren, entonces el reflejo fotomotor, el estímulo es la luz de la linterna, que lo enfocamos hacia el ojo, entonces los rayos luminosos ingresan al globo ocular, pasan nuestro primer lente, que es la córnea, nuestro segundo lente, que es el cristalino, atraviesan el humor vítreo y es captado estos rayos luminosos, como vamos a ver ya más adelante, por la retina. Y la retina lo convierte en un impulso nervioso, este estímulo de fotones. Y el aferente del reflejo fotomotor, por eso en la dirección de la flecha está entrando el estímulo, entonces la vía aferente lo constituye el nervio óptico, porque ustedes recordarán que de la retina va a salir el nervio óptico, el segundo par craneal, ¿correcto? Eso deben acordarse, esa es la vía aferente del fotomotor. Miren cómo entonces el nervio óptico, segundo par, lleva la información, va por el quiasma, ¿no es cierto? Va por el tracto óptico, por el cuerpo geniculado lateral, que estamos viendo ahí la vía óptica, y quiero que se den cuenta que acá, en el tracto geniculado lateral, va a ingresar al tronco encefálico, ¿correcto? ¿A qué región? A nivel del mesencéfalo, a esta zona que está de color naranja, que se conoce con el nombre de área pretectal de Ranson, así se llama, área pretectal de Ranson, y luego de ahí la información pasa al núcleo del tercer par craneal ubicado, ¿no es cierto?, en el mesencéfalo. Miren, estos dos círculos que están de color amarillo viene a ser el núcleo del tercer par, chicos, que es el núcleo de Edinger-Westphal. Acuérdense de neurología, núcleo de Edinger-Westphal. Y de ahí, ¿no es cierto?, miren, va a iniciar la vía eferente, es decir, la respuesta, ¿correcto? La vía eferente, que está a cargo del tercer par craneal. Entonces, miren cómo la información que ingresó ahora se va a dividir en dos. Va a estimular a ambos núcleos del tercer par, del lado derecho y del lado izquierdo. Es por eso que la respuesta de la miosis frente a la luz es bilateral. Es decir, la miosis, porque luego ya sale la vía eferente que está de color verde, miren cómo sale la información hacia el ojo izquierdo, y también sale la información, la respuesta a la vía eferente hacia el lado derecho. Y se induce la miosis, porque el tercer par, recuerden que tiene inervación parasimpática, libera acetilcolina y estimula sus receptores muscarínicos, y por lo tanto hace la contracción del músculo circular que va a inducir miosis. En ambos ojos, ¿no? Es por eso que tenemos un reflejo fotomotor directo, ¿no es cierto?, que es donde estamos iluminando con la linterna, y el reflejo fotomotor consensual, que es en el ojo contralateral, que no está siendo estimulado. Entonces recuérdense que el estímulo o la respuesta, en este caso, perdón, es bilateral, ¿no es cierto? Enfoco mi ojito con la luz, induzco miosis, pero también en el otro ojo contralateral, que no recibe la luz, también se induce miosis, porque están viendo acá, y les estoy explicando que la respuesta es bilateral. Eso explica el reflejo consensual, que es en el ojo contralateral, que no está siendo iluminado. ¿Ya, chicos? Entonces acuérdense ese circuito. Si lo queremos resumir, entonces
La vía aferente, chicos, aferente es el nervio óptico, la vía aferente, y la vía eferente, el que hace la respuesta bilateral, es el tercer par craneal, que tiene su ganglio, miren, acá lo estamos viendo, el ganglio del tercer par, que es el ganglio ciliar, acuérdense, ganglio ciliar, es el del tercer par craneal, ¿no es cierto? Entonces, ese es el reflejo fotomotor, ¿ya, chicos? Es por eso que si yo tengo una lesión del nervio óptico, se apaga el reflejo fotomotor, ¿correcto? Por lesión del nervio óptico, ¿ya? Entonces, estimulo el ojito y no hay respuesta, pues, no hay miosis. ¿Por qué? Porque la vía aferente está alterada por lesión del nervio óptico. Eso se llama pupila de Marcus-Gang, lo vamos a ver en clínica. Papila de Marcus-Gang, por lesión del nervio óptico, por lesión de la vía aferente del reflejo fotomotor. ¿Ya, chicos? También puede haber lesión del tercer par. Se puede lesionar el ganglio ciliar del tercer par. Entonces, si se lesiona el ganglio del tercer par, tampoco va a haber miosis. Al contrario, lo que va a aparecer es midriasis, ¿correcto? Midriasis, porque estamos lesionando al parasimpático, que es el tercer par. Entonces va a ser lo contrario, ¿no? Si lesionamos al parasimpático, ¿quién empieza a predominar? El simpático, y el simpático hace midriasis. Es por eso que cuando hay lesión del ganglio ciliar del tercer par, la pupila se torna midriática, así le pongas luz. Eso se llama pupila de Addy, chicos. Muy bien, y así, pero lo importante de básicas es que ustedes entiendan cómo es el circuito, ¿verdad? Ya está. Ahora vamos con la midriasis, ¿correcto? Entonces, que en un ambiente que está con poca luz, o cuando quiero enfocar un objeto que está a cierta distancia, a una visión lejana, se activa el reflejo de la midriasis. En este caso, nosotros podemos ver nuevamente la vía óptica, ¿no es cierto? Ingresa por el nervio óptico, miren, el tracto óptico, radiaciones ópticas, chicos, radiaciones ópticas, y miren cómo baja también el estímulo hacia el hipotálamo, hacia el diencéfalo, ¿no? Y luego hacia lo que viene a ser la zona cervical. Esto de acá es el núcleo cilioespinal. Hasta ahí llega, miren, el estímulo. Y luego ya la vía eferente es la cadena simpática, porque del núcleo cilioespinal pasamos acá al ganglio a nivel cervical de la cadena simpática y va a inducir, ¿no es cierto?, la cadena simpática va a inducir la midriasis, como estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque la cadena simpática va a liberar norepinefrina, receptores alfa 1 que son estimulados, y estos inducen la contracción del músculo radial, induciendo midriasis, ¿verdad? Induciendo midriasis. Ese es entonces el reflejo para la midriasis. Responsable, miren, la cadena simpática, ¿no? Es acá al revés. ¿Qué pasa, chicos, si se lesiona la cadena simpática? Se puede lesionar. Y ahí acuérdense de un tumor, ¿no? El tumor de Pancoas, que es un cáncer del vértice de pulmón que lesiona la cadena simpática, y por lo tanto ya no hay midriasis, porque hemos lesionado a la cadena simpática, hemos lesionado ahora al simpático. Entonces, ¿quién va a predominar? El parasimpático, que hace miosis, y eso se conoce con el nombre de Claude-Bernard-Horner, ¿no? Acuérdense el síndrome de Claude-Bernard-Horner o simplemente síndrome de Horner, que va a presentar el paciente con miosis, con ptosis, porque se cae el párpado por alteración del músculo de Müller, ¿se acuerdan? Que tiene inervación simpática y ayudaba a elevar el párpado. Entonces hay ptosis por debilidad del músculo de Müller, hay miosis por lesión de la cadena simpática, enoftalmos porque el ojo se ve pequeño, ¿ya? Ese es el famoso síndrome de Horner. Entonces es importante siempre asociar la parte básicas a la parte de clínicas. Vamos a continuar. Hay un tercer reflejo que es el reflejo de la acomodación, ¿correcto? En el reflejo de la acomodación, chicos, este reflejo se utiliza para la visión cercana.
cuando queremos ver un objeto a 30 centímetros, ahí se activa el reflejo de la acomodación, que tiene 3 componentes, lo vamos a ver. Entonces miren acá, ahí está la imagen, ¿no? Quiero ver un objeto que está cerca, entonces miren lo que se induce una convergencia de los globos oculares, es decir, los globos oculares van hacia adentro, se induce una miosis, ¿correcto? Porque recuerden que la miosis era para la visión cercana, y se abomba el cristalino, se acomoda el cristalino, que es nuestro segundo lente, para poder enfocar la imagen en la retina, ¿ya? Entonces acá quiero que vean, ¿no es cierto?, cómo se abomba el cristalino, ¿ya? Entonces miren acá el primer paso, lo que es la convergencia de los ojos, la miosis y la acomodación del cristalino, que es nuestro segundo lente, porque nuestro primer lente era la córnea, ¿verdad? Ya está. Entonces yo quiero que vean acá en este plano, esto viene a ser el cuerpo ciliar, ¿no es cierto?, lo que estoy señalando. Este es el ligamento suspensorio del cristalino, ¿no?, esas líneas, también llamada zónula, y acá tenemos al cristalino. Miren, entonces cuando tenemos una visión de lejos, chicos, miren, el cristalino lo que va a hacer es aplanarse, ¿estamos? Se aplana. Por el contrario, cuando la visión es de cerca, se abomba. Miren, esta es la posición que adopta el cristalino cuando la visión es de cerca. Aumenta su diámetro antero-posterior. ¿Ya? Por eso los 3 componentes del reflejo de la acomodación es convergencia de los ojos, miosis y abombamiento del cristalino. ¿Ya? Bien, volvamos al otro set. Y acá quiero hacerles recordar algo importante, ¿ya? Que a nivel del cuerpo ciliar hay un músculo, ¿correcto? O sea, miren, voy a ponerlo acá en un plano transversal, y este viene a ser el músculo ciliar, ¿ya? Y esto ya hemos dicho, es la zónula o ligamento suspensorio del cristalino, ¿verdad? Y este ya es propiamente el cristalino. Entonces, ¿qué les quiero explicar acá? Que acuérdense que cuando queremos ver de cerca, entonces, ¿qué va a pasar? El cristalino se abomba, ¿no? Pero para que el cristalino, como lo están viendo acá, haga un abombamiento, ¿qué es lo que tiene que pasar para la visión cercana, verdad? Tiene que relajarse la zónula, se relaja la zónula y el músculo ciliar se contrae. Contracción del músculo ciliar. Eso es entonces lo que pasa en el reflejo de la acomodación. Se contrae el músculo ciliar, se relaja la zónula y el cristalino se abomba. ¿Y quién contrae el músculo ciliar? El parasimpático, a través de la acetilcolina, su receptor muscarínico, contrae el músculo ciliar, se relaja la zónula y se abomba el cristalino. De igual manera, el parasimpático, recuerden, induce miosis. Y también acá podemos ver la convergencia de los globos oculares. Entonces, esos componentes son los que forman parte del reflejo de la acomodación. Convergencia, miosis y abombamiento del cristalino inducido por el parasimpático debido a la contracción del músculo ciliar, relajación de la zónula y abombamiento del cristalino. Por el contrario, cuando tenemos una visión lejana, recuerden que en este caso va a ser todo lo contrario. El músculo ciliar se va a relajar, se relaja el músculo ciliar. ¿Y quién se contrae? Se contrae la zónula, se contrae el ligamento suspensorio. Y el cristalino se aplana, ¿no? Es lo contrario, todo lo contrario. Entonces, y si me preguntas, ¿quién relaja el músculo ciliar? El simpático, a través de su neurotransmisor, la norepinefrina, y sus receptores beta-adrenérgicos. Son los que relajan el músculo ciliar, induce la contracción de la zónula en este caso, y al contraerse la zónula, estira el cristalino y se aplana, ¿correcto? Eso es para una visión lejana. Pero en este caso estamos hablando del reflejo de acomodación,
que es para una visión cercana. Cuando un abuelito, un adulto mayor, pierde el reflejo de la acomodación, eso se llama presbicia, chicos, presbicia. Por eso tú has visto a tu abuelito leer el periódico. ¿Cómo lo has visto que lee? Alejando el plano de lectura. Tú ves al adulto mayor cómo aleja el periódico para leer. Tú te preguntarás, ¿por qué aleja el periódico? Porque ha perdido o va perdiendo, conforme avanza en la edad, a partir de los 45, 50 años, se empieza a perder el reflejo de la acomodación. Es por eso que aleja el plano de lectura. Entonces el abuelito lee así su periódico, ¿no? Alejando, no como lo normal. ¿Por qué? Porque está perdiendo este reflejo de la acomodación que sirve para la visión cercana. Vamos ahora con la formación o lo que viene a ser la transmisión de los rayos luminosos a la retina y la formación del impulso nervioso. Miren, estas es las longitudes de onda que son captadas por la retina, ¿ya? Entonces, recuerden que los fotorreceptores, los conos que ya habíamos hablado para la visión diurna, visión con bastante luz, y los bastones para la visión nocturna, la visión escotópica, cuando hay poca luz, ¿no es cierto? Entonces, miren la longitud de onda de lo que viene a ser el haz de color negro, que es captado por los bastones, ¿no? En cambio, los conos captan, miren, el color azul, el color verde, el color rojo, ¿no? Porque esto se distingue cuando hay bastante luz. Entonces, justamente, si uno se preguntaría por qué el cono y el bastón captan diferente estímulo luminoso, eso depende de la longitud de onda del haz luminoso. Entonces, de acuerdo a esa longitud de onda, es que el fotorreceptor se va a activar, ¿correcto? Entonces, cuando la longitud de onda es 498, como están viendo ahí, ¿no? Más o menos 500 nanómetros, entonces, ¿quién se va a activar? El bastón. El bastón se activa para la visión escotópica, para la visión con poca luz. En cambio, si las longitudes de ondas cambian, ya sea a más o a menos, de acuerdo al color, como están viendo, en el caso del color azul, tiene menos longitud de onda, el verde es intermedio y el rojo es el que tiene mayor longitud de onda, se van a activar los conos, ¿ya? Entonces esto de la activación de los fotorreceptores depende de la longitud de onda. Y miren acá cómo es que el rayo luminoso ingresa a través del globo ocular. Recuerden que les había mencionado que nuestro primer lente es la córnea, ¿no? Que tiene alto poder refractivo, alto poder dióptrico. A pesar que la córnea, recuerden chicos, que tiene 5 capas, hay una capa que es la más gruesa, que es el estroma, a pesar que tiene 5 capas, deja pasar los rayos luminosos porque están bien distribuidas las capas y deja captar los rayos luminosos. Miren cómo ingresa a través del diámetro de la pupila, por eso cambia el diámetro de la pupila de acuerdo al contexto, ¿no? Si estamos en un plano, un objeto cercano o cuando hay bastante luz, inducimos una miosis para poder enfocar bien. Pero si el objeto está a mucha distancia o hay poca luz, inducimos una midriasis, ¿no? Para captar mayor cantidad de haces luminosos, ¿ya? Los extremos son malos, ni mucho ni poco, pues, ¿no? Debe concentrarse una adecuada cantidad de haz luminoso para poder enfocar bien la imagen en la retina. Entonces miren cómo capta. Acá viene nuestro segundo lente, que es el cristalino, que deriva del ectodermo superficial, acuérdense, por embriología. Este cristalino tiene una cápsula, tiene una corteza, tiene un núcleo, ¿no? Que justamente también sirve para ordenar los haces luminosos, que finalmente van a ser captados por la retina. Miren, por la retina central, que viene a ser la mácula, ¿verdad? La retina central, la mácula, en cuyo centro, valga la redundancia, se ubica la fovea, esta depresión donde se concentra la mayor cantidad de conos
y es nuestra zona de mayor nitidez visual, ¿correcto? Y luego esta información de los haces luminosos, del estímulo fotópico, se convierte a través de los fotorreceptores y las neuronas, se convierte en un impulso nervioso que va a salir por el nervio óptico, por el segundo par craneal. Entonces, esa es la función de la retina. La función de la retina, recuerden, es que es una capa sensorial que forma el impulso nervioso a partir del estímulo luminoso, ¿verdad? Traduce la información, traduce la señal a un impulso nervioso. Es muy importante para enfocar los haces luminosos de una forma adecuada la longitud del ojo, la longitud del globo ocular, que debe ser 24 milímetros en un adulto, ¿no? Porque un niño tiene ojo pequeño. En un recién nacido, el diámetro del globo ocular es 17 milímetros y alcanza el diámetro de un adulto más o menos a los 4 años de edad. A los 4 años de edad el niñito alcanza el diámetro normal del globo ocular del adulto, ¿ya? Entonces, un niño tiene una agudeza visual 20 sobre 20, que es la, digámoslo así, la agudeza visual normal, ¿no? 20 sobre 20, hay una buena correlación. En cambio, un niñito pequeño, un recién nacido, al tener el ojo pequeño, ¿qué va a pasar? Los rayos luminosos, la imagen se forma, la captación de los rayos luminosos se va a producir, como es pequeño, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a poner aparte, miren, para que se entienda mejor. Si el globo ocular es pequeño, entonces la imagen se forma, al ser pequeño, la imagen se forma detrás de la retina, detrás. Eso se conoce con el nombre de hipermetropía. Entonces, cuando te pregunten, un niñito tiene mirada hipermétrope, un niñito, un recién nacido, tiene mirada hipermétrope, porque al ser pequeño el ojo, los rayos luminosos convergen detrás de la retina. Miren, detrás de la retina, porque el ojo es pequeño. Por eso es que el bebito ve todo borroso, ¿no? Y se ríe, ¿no? Porque todo lo ve como borroso, no ve bien, y tiene esa sonrisa social que le llaman los neonatólogos, ¿ya? Por el contrario, si el ojo fuera grande, ¿no? Si el ojo fuera grande, lo contrario, ¿no? Cuando el ojo es grande, si el ojo fuera grande, la imagen se va a formar antes de la retina, la convergencia. Eso se conoce con el nombre de miopía, que es lo que tenemos la mayoría que usamos lentes, ¿no? La mayoría que usamos lentes tenemos ojos miopes, o sea, un diámetro axial más de 20 milímetros. Entonces, la convergencia de los haces es antes de la retina. ¿Ya, chicos? Muy bien, esos son los llamados defectos de refracción. La miopía, la hipermetropía, son defectos de refracción, ¿no? Muy bien. En esta imagen podemos aprovechar justamente cómo se forma el impulso nervioso hacia el nervio óptico. Entonces, vean bien por acá. Entonces, los rayos luminosos, entonces, de acuerdo a la longitud de onda que ya vimos, van a ser captados por los fotorreceptores, que es la segunda capa de la retina, ¿verdad? Entonces, miren acá cómo es captado, en este caso, por los bastones. Estos son los bastones porque están más periféricos. Recuerden, los bastones predominan en la retina periférica. En cambio, este de acá es el cono. ¿Por qué? Porque está ubicado en esta depresión. ¿Cómo se llamaba esa depresión? Fovea, ¿verdad? Que era donde se concentraba la mayor cantidad de conos y es nuestro punto de mayor nitidez visual, que corresponde a la retina central, llamada mácula, ¿ya? Entonces, miren, los fotorreceptores se activan con los haces luminosos, ya sea conos, ya sea bastones, se activan, ¿no? Entonces, los pigmentos que utiliza, ya habíamos hablado, los bastones utilizan la rodopsina, los conos utilizan la iodopsina,
que son los pigmentos que van a permitir justamente la activación, se activan y van a convertir ese impulso, ese haz luminoso en un impulso nervioso que va a viajar, miren, dan la señal y le transmiten la información hacia las neuronas bipolares que están debajo de los fotorreceptores. Estamos, le dan la información a las neuronas bipolares. Si te das cuenta acá, el cono le da la información a una neurona bipolar, o sea, la información es unidireccional, ¿no? De uno a uno, ¿correcto? Uno a uno. En cambio, en los bastones no pasa eso, mire. Un bastón le puede dar información a más de una neurona bipolar. O sea, es divergente, ¿no? Divergente, ¿ya? La información. Luego de las neuronas bipolares, ¿a quién pasa la información? A esto de acá, que está de color verde, que son las neuronas ganglionares. Las neuronas ganglionares. Y luego las neuronas ganglionares, miren, a través de su axón van a llevar la información, porque los axones de las neuronas ganglionares van a constituir el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Entonces ahí vean el recorrido, chicos. ¿Ya? La información, los haces luminosos son captados por los fotorreceptores, conos y bastones, que a través de sus pigmentos van a formar o van a convertir esa información, ese estímulo en un impulso nervioso que va a viajar luego a la neurona bipolar y luego a la célula ganglionar, y luego la célula ganglionar, sus axones constituyen el nervio óptico, ¿no? Que está a nivel de esta zona, que es el disco óptico o papila óptica. Y luego el nervio óptico lleva la información al quiasma, del quiasma al tracto óptico, del tracto óptico al el cuerpo geniculado lateral, radiaciones ópticas y finalmente al lóbulo occipital, que contiene al área visual primaria, que es el área 17 de Brodmann, y el área visual secundaria 18-19 de Brodmann, ¿verdad? Ya está. De esa manera es como se forma el circuito, ¿no?, de la transmisión de la información. Pero si queremos ver más a fondo cómo es que funciona, ¿no es cierto?, los conos, los bastones, y cómo traducen la señal, cómo transmiten la señal, es un poquito más complejo, ¿correcto? Es un poco más complejo. Entonces vamos a explicarlo por acá. Entonces lo que yo quiero que vean acá es que cuando viene un rayo luminoso, y eso es lo que quiero que se acuerden, miren, cuando viene un haz luminoso, cuando hay bastante luz, entonces se activa una enzima. Esa enzima se conoce con el nombre de fosfodiesterasa. Entonces la luz, chicos, activa a la fosfodiesterasa. Y esta fosfodiesterasa lo que va a hacer es esto, ¿no? Miren. Degradar al GMP cíclico, degrada al GMP cíclico, que es un segundo mensajero, a un GMP normal, a un GMP, guanosin monofosfato, lineal, el cual ya no actúa como un segundo mensajero. ¿Estamos? Por lo tanto, al no haber segundo mensajero, ¿qué pasa con el canal? Que transmite iones y que obviamente va a transmitir una señal nerviosa. El canal está cerrado, porque al no haber el segundo mensajero se queda hiperpolarizado la membrana. Y al hiperpolarizarse la membrana, como estás viendo acá, el canal se cierra. Y al cerrarse ya no hay transmisión de iones, ya no hay flujo de iones. Por lo tanto, no hay un potencial de acción. Entonces, eso quiero que te acuerdes. Estamos por mientras, acuérdate de eso, que la luz activa la fosfodiesterasa, degrada el GMP cíclico, al no haber segundo mensajero, el canal se cierra porque la membrana se hiperpolariza.
y no hay flujo de iones, pues los iones se están quedando afuera porque el canal se ha cerrado. Entonces la membrana se hiperpolariza y ya no se transmite ninguna información. Por el contrario, cuando no hay luz, ¿qué va a pasar? Cuando no hay luz, entonces esta fosfodiesterasa no se activa, ¿correcto? Cuando estamos en la oscuridad. Cuando estamos en la oscuridad, esta fosfodiesterasa no se activa. Al no activarse, nuestro segundo mensajero, que es el GMP cíclico, va a aumentar. Y como este segundo mensajero aumenta, mantiene despolarizado a la membrana. ¿Por qué? Porque este segundo mensajero abre el canal de iones. Y al abrir el canal de iones, entonces ese flujo de iones despolariza la membrana, ¿no es cierto? Y acá sí se transmite una señal nerviosa. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, chicos? Que cuando estamos, ¿no es cierto?, con bastante luz, y eso es lo que quiero que se acuerden, que es algo un poco irónico, contradictorio, que cuando hay bastante luz, miren que los canales están cerrados y la membrana se hiperpolariza en la retina. En cambio, cuando estamos a oscuras, sucede lo contrario. La membrana se despolariza y los canales están abiertos y hay flujo de iones y hay transmisión nerviosa. Y es que tienen que recordar, chicos, que en la retina es una membrana sensorial, es una capa sensorial donde ocurre lo contrario a lo normal que van a ver en neurología, ¿correcto? Que tal vez un estímulo favorece la transmisión de iones y el impulso nervioso. Miren acá cómo es al revés. Miren cómo el estímulo luminoso hiperpolariza la membrana y no hay transmisión nerviosa. En cambio, la oscuridad despolariza la membrana y sí hay transmisión nerviosa. Quiero que se acuerden eso, porque en la retina ocurre eso. Esto de acá es básicamente para ver sobre los pigmentos. El caso es de un bastón, porque estamos viendo acá que el pigmento es la rodopsina, ¿no? Entonces hay un cambio conformacional en el pigmento. Lo que has visto acá, que no les he puesto la atención, esto de acá es el pigmento del fotorreceptor, que en el caso del bastón es la rodopsina, en el caso del cono es la iodopsina. Entonces hay un cambio conformacional en ese pigmento que viene a ser de la conformación cis, cuando viene el estímulo luminoso, a una conformación trans. Hay una alteración en la conformación para luego transmitir la señal, ¿no? Eso es, digamos, lo que deben recordar. Y acá lo otro que podemos aprovechar es que para formar la rodopsina, miren qué importante es la vitamina A. Por eso cuando hay déficit de vitamina A hay ceguera nocturna. Luego ya su signo específico, que es las manchas de Bitot, el ojo seco, etcétera, ¿no? Entonces miren cómo se sintetiza el pigmento de los bastones, ¿no?, que es la rodopsina, ¿no? Entonces, en una conformación cis retinal, derivado de la vitamina A, se combina con la opsina y se forma la rodopsina, que está en conformación cis. Cuando viene la luz, la poca luz que hay, porque estamos en oscuridad, en un ambiente con poca luz, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cambiar su conformación. La absorción de luz por la rodopsina convierte su conformación de lo que estaba en cis a su conformación trans. Y ahí en esa conformación trans es que libera la llamada opsina. Y luego ya obviamente se regenera el pigmento, ¿no? Se regenera el pigmento. Ya, entonces simplemente les quiero dar a entender que hay una conformación cuando viene la luz de una conformación cis a una conformación trans. Y acá finalmente lo que les quiero dar a entender es lo que hemos visto, ¿no?, de lo contradictorio que es la retina. Entonces vamos a ver acá, miren,
cuando hay poca luz, ¿no es cierto? Cuando hay poca luz, entonces, ¿quién participa? El que participa son los bastones. Cuando hay poca luz, ¿verdad? El bastón. Entonces, el bastón con la rodopsina capta la poca cantidad de luz que hay, ¿no es cierto? Cuando hay poca cantidad de luz. Y habíamos dicho que cuando hay poca cantidad de luz, ¿qué pasaba con la neurona? ¿Qué pasaba con el fotorreceptor? Se despolarizaba, ya que al ver poca luz, chicos, entonces nuestro segundo mensajero iba a estar activo, ¿no es cierto? ¿Cuál era el segundo mensajero? El GMP cíclico. Al ver poca luz, entonces tu fosfodiesterasa no se activa. Entonces tu GMP cíclico aumenta, este favorece la transmisión de iones, ahí está el flujo de iones, y pasa la información a lo que viene a ser la neurona bipolar, que es esta de acá, la neurona bipolar. ¿No es cierto? Pero acá, ¿qué hay? Acá hay una despolarización, porque hay poca luz, y al ver poca luz, tu fosfodiesterasa está inactiva. Recuerden que esta se activa cuando hay bastante luz. Entonces tu segundo mensajero está aumentado y se transmite el flujo de iones. ¿Estamos? Ya está. ¿Y qué se libera? Al despolarizarse la membrana del fotorreceptor, se libera un neurotransmisor que viene a ser el glutamato. Y chicos, este neurotransmisor, en el caso de la retina, miren lo contradictorio es. Por eso la retina es todo lo contrario, ¿ah? Te rompe el esquema, es la excepción. Es un inhibidor. Si tú revisas neurología, vas a ver que el glutamato es un neurotransmisor excitador, pero en la retina no, es inhibidor. Miren, porque inhibe el paso de información de la neurona bipolar a la neurona ganglionar, con lo cual no hay paso de información, como estás viendo acá. No se forma la transmisión, en este caso el potencial de acción, ¿no? La transmisión no se produce, ¿ya? Por el contrario, cuando hay bastante luz, conos, acuérdate, conos, ¿ya? Captan los rayos luminosos, se activa su fotorreceptor, su pigmento, que es la iodopsina, pero como hay bastante luz, ¿quién se activa? La fosfodiesterasa. Y la fosfodiesterasa deprime o disminuye la cantidad de GMP cíclico. Y al no haber nuestro segundo mensajero, la membrana ahora en el fotorreceptor está deprimida, está hiperpolarizada. Por lo tanto, no transmite la señal a la célula bipolar. Es decir, no libera glutamato. Es lo contrario, pues no libera glutamato. Y al no liberarse el glutamato, no se inhibe a la neurona bipolar. La neurona bipolar entonces se mantiene activa, transmite la señal, miren ahí el flujo de iones calcio a la célula ganglionar, y ahora sí se produce un potencial de acción finalmente, ¿ya? Yo sé que es un poco complejo, pero creo que hay puntos importantes a recordar, ¿ya? Que les quiero precisar. De acá, acuérdense que los fotorreceptores, miren, los fotorreceptores, sean conos o sea bastones, cuando hay poca luz, se despolariza y transmite la señal, que en este caso es la liberación de glutamato, que va a inhibir a la neurona bipolar y a la neurona ganglionar, porque en la retina es todo lo contrario. Cuando hay bastante luz, se activa la fosfodiesterasa, se deprime el GMP cíclico, y al no haber GMP cíclico, el canal se cierra, hay una hiperpolarización a nivel de los fotorreceptores, y por lo tanto no se transmite la señal, y por tanto no se libera glutamato. Y al no liberarse este inhibidor, en la retina es lo contrario, es un inhibidor, entonces al no tener el inhibidor,
la neurona bipolar, la neurona ganglionar se activan y transmiten la información como impulso nervioso, ¿no? Entonces miren cómo en los fotorreceptores sucede esto y finalmente pues vemos, ¿no es cierto?, que tiene que ver todo esto con la liberación de glutamato, que es un inhibidor a nivel de la retina, y que cuando hay poca luz tenemos bastante glutamato que va a inhibir a la neurona bipolar y a la neurona ganglionar. En cambio, cuando hay bastante luz, no se va a liberar el glutamato, no se libera este inhibidor y por lo tanto se activa la neurona bipolar y la neurona ganglionar. Y se produce un potencial de acción. ¿Estamos? Bueno, chicos, espero que se haya entendido, ¿ya?